Yo presento al maestro Edgar Cortés, y es un luchador de derechos humanos. Hasta ahora hemos estado viendo el tema de la seguridad de todos los aspectos. El de la corrupción es importante porque ayer el secretario de la Función Pública dijo que Murillo cayó por corrupción. No va a haber relación entre corrupción y seguridad. Entonces, el maestro no lo presento de la Cortés, es secretario ejecutivo nada menos que la Red Nacional de Relaciones Civiles, que tanto ha hecho por ellos, que es todo lo de para todo, y ha sido jurista, profesor, y ha sido promotor destacado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín. Edgar, te paso la. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos por estar aquí. Muchas gracias a Liceo Porfirio y a la maestra Eugenia por la invitación. Me han pedido hablar de esta relación de derechos humanos-seguridad. Me parece muy importante porque yo creo que actualmente, con lo que está pasando en el país, con esta situación de violencia cada vez más presente, creo que se ha generado entre la ciudadanía una percepción, por un lado, de inseguridad y de violencia, y por el otro, de impunidad e ineficiencia en relación a la tarea de las instituciones. Y esta percepción ha venido construyendo una clara dicotomía entre seguridad y derechos humanos. Y es un poco, ¿quieren seguridad? Hay que restringir derechos humanos. ¿Quieren derechos humanos? No hay seguridad. Por supuesto que no es algo privativo del país. Ya en 2004, en esta encuesta sobre democracia en América Latina, aparecía que un buen número de nuestros países del continente, las personas preferían un gobierno que les garantizara seguridad, aunque eso significara reducción de derechos y de garantías. En esa perspectiva estamos. En ese sentido yo quiero decir, hoy los derechos humanos, y hago una nota a pie de página, estamos celebrando el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre se cumple, y entonces es un momento, como diría Lantuel, para preguntarnos por la práctica de los derechos humanos, no de las declaraciones, sino de la práctica, cómo se dan en la vida. Quiero mencionar brevemente tres grandes obstáculos que hoy están enfrentando los derechos humanos para ser efectivos y que garanticen a todas las personas. Uno es el tema de impunidad, del que ya también habló Jonathan, lo voy a enfocar desde otra perspectiva. Pero actualmente, de acuerdo a un conjunto de estudios, los expertos más o menos coinciden que de cada 4 delitos que se cometen en el país, solo se denuncia uno, más o menos. Esos otros 3 que no se denuncian es lo que llaman los expertos la cifra negra. O sea, que no se denuncia porque la gente no cree, no confía, porque piensa que no va a obtener justicia. Yo diría fundamentalmente por falta de confianza en las instituciones. Solo se denuncian el 25%, uno de cada 4. Y a este respecto de este universo de esos 25, uno de cada 4 que se denuncia, estas son las cifras que da Guillermo Cepeda Lepona, un académico que ha hecho un libro que se llama Crimen sin Castigo y que es quien más ha estudiado la actuación y el nivel de eficiencia, o en este caso de ineficiencia, de nuestro sistema de procuración de justicia. Dice que de cada 100 delitos cometidos se denuncian 25. De los 25 casos reportados, se concluye la investigación en 4.55%. Se pone a disposición del juez el 1.6%, y de este 1.6 presentado ante un juez, el 1.2 se llega a una sentencia y se condena solo al 1.06 de esos casos. Dicho en palabras muy coloquiales, el nivel de impunidad en este país ronda alrededor del 98% de los delitos denunciados, a todo el universo de los que no se denuncian. Este es un gran problema hoy que tenemos. O sea, la falta de eficacia, la sensación y la realidad de que no tenemos garantizado el acceso a la justicia, bien como víctimas de delito o bien como presuntos responsables de la comisión de delito. Entonces, este es como el gran tema, la impunidad. Solo lo anudo, la impunidad también tiene mucho que ver
tema de violaciones de derechos. Hoy conseguir justicia para los casos de violaciones de derechos humanos es una tarea que en algunos casos estamos logrando cuando vamos a los tribunales internacionales, la Comisión Interamericana y ahora la Corte. Pero las posibilidades en nuestro propio sistema de justicia en realidad son muy limitadas. Primer obstáculo, entonces, impunidad. Segundo obstáculo, lo que llamamos las organizaciones de derechos humanos de la red, la militarización de la vida civil, la presencia de los militares hoy en las calles. No es una cosa que empezó ahora, empezó en el 95, cuando se creó la ley que crea las bases de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública, que fue la que le dio el fundamento legal a la presencia del ejército en las calles. Hoy estamos en una fase intensiva donde está, yo diría, presente. En el 96 la Red de Derechos Humanos hizo una campaña con un video que se llamaba La Guerra Oculta, y el mensaje fundamental de aquella campaña era: no nos acostumbremos a esto, o sea, no nos acostumbremos a que los militares se volvieran parte de nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, hoy eso estamos viviendo. Y entonces, hoy vemos al ejército haciendo labores de policía y ocupando muchísimos de los espacios y de las responsabilidades que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, tienen que ser responsabilidad de los civiles. Entonces, el discurso es, desde el gobierno federal al ejército, para esta guerra contra la delincuencia organizada, pero también vemos al ejército usado en la vía de los hechos para contener los movimientos de descontento. Creo que es hoy el otro gran problema que estamos teniendo. Por supuesto que aquí había todo un debate respecto de si el ejército debe estar ahí o si es la medida, como algunos dicen, inevitable, porque no tenemos constitución. Pero esto creo que es un gran problema, como otras experiencias han mostrado en otros países. El problema no es sacar a los militares a la calle, el gran problema es regresarlos a sus cuarteles. Hoy tenemos más de 10 años con los militares en la calle y parece que eso lo vamos a tener para el tercer gran obstáculo para el tema de los derechos humanos, la criminalización de la protesta social. Y esto tiene que ver a su vez con la impunidad, porque la criminalización de la protesta social tiene que ver con muchos proyectos de inversión impuestos a las comunidades urbanas, pero sobre todo rurales e indígenas. Explotaciones mineras, explotaciones de agua, represas, recursos naturales, etc., donde no hay posibilidad de que las comunidades hagan escuchar su voz y donde han experimentado que los recursos legales que existen no sirven. No les sirven para defender esos intereses económicos de grandes empresas nacionales, y muchas veces asociadas económicamente con el poder político federal o local. Entonces, este es el otro gran problema. Y entonces, esta criminalización, ¿cómo se manifiesta? Bueno, con la represión social, con esta militarización de la vida civil para contener los movimientos sociales, y la criminalización de la protesta social, que para nosotros es fundamentalmente darle un trato como si fueran delincuentes a los ciudadanos que se organizan y se inconforman frente a decisiones que toma el poder público en los que no han tenido ninguna participación y que les afecta. Y bueno, el caso extremo es Ignacio del Valle, se ha detenido, enjuiciado por 2 delitos después de los hechos de Atenco, acusado por delincuencia organizada, por secuestro equiparado y sentenciado, sumado a 2 sentencias, a 112 años. O sea, no hay una proporción entre el hecho y entre la sentencia. O sea, es en realidad una acción de castigo a los movimientos sociales y de intentar disuadirlos de que no salgan a la calle a la protestar. Estos son para nosotros 3 de los grandes, no digo que sean los únicos, pero me parecen muy importantes porque tienen que ver con la falta de garantía de acceso a la justicia y con la falta también, yo diría, de posibilidades de desarrollo efectivo en la vida cotidiana. En este sentido, ¿cuál es, yo creo que hoy, el gran dilema y la gran pugna en el tema de la seguridad? Yo diría, por un lado, una concepción de seguridad autoritaria que está a nivel global. Los Estados Unidos son una muestra clarísima de esta concepción de seguridad autoritaria, que entiende a la seguridad como la justificación y el instrumento para reducir derechos y garantías. Y frente a eso, lo que hay que plantear es un paradigma distinto,
que es lo que algunos expertos llaman la seguridad democrática. Una concepción donde la seguridad tiene que asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y ampliar las esferas de construcción de garantía plena de los derechos de las personas. Derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces yo diría, hoy en la política real que impera en este país, ¿dónde están los derechos humanos? Yo diría, en un rincón. No tienen un peso, desafortunadamente, en las decisiones políticas fundamentales. Es un discurso políticamente correcto, pero una herramienta que en muchos casos no está siendo columna vertebral y enfoque de las decisiones fundamentales que se toman en el país. Y entonces, ¿cómo concretar o cómo dar algunos pasos a esto, a ir construyendo esta perspectiva de una seguridad democrática? Yo diría, primero, hay que hacer una conexión indispensable entre seguridad y derechos humanos. Es un falso dilema este de la seguridad está en un lado y los derechos humanos en el otro. La experiencia de países que han logrado hacerle frente a los problemas de inseguridad es porque han puesto los derechos humanos como columna fundamental de sus políticas, tanto de seguridad, pero sobre todo también de sus políticas sociales. Segundo, yo creo que en ese sentido hay que reorientar, creo que mucha de la perspectiva, el debate y la toma de decisiones en esta línea de una concepción de la seguridad democrática. Insisto, el tema de los derechos humanos esté allí puesto. O sea, incluso no estoy hablando de seguridad pública, sino de seguridad ciudadana, donde a fin de cuentas el centro de la seguridad tiene que ser los ciudadanos, las personas. Podríamos ir más allá y toda una línea conceptual que incluso habla del tema de la seguridad humana en un intento conceptual todavía mucho más. Segundo, creo que hay que empujar una reforma constitucional que ponga los derechos humanos en la Constitución bajo su concepción integral, interdependiente y invisible, derechos económicos, sociales, culturales, políticos, etc. Tercero, creo que hay que hacer un frente importante ahora en este proceso de implementación de la reforma penal que se publicó en junio pasado. Porque me parece que en esta reforma hay un fuerte componente de mano dura, de actitud autoritaria, de reducción de derechos, y me parece que la implementación es muy probable, apunta hacia allá, a que esto sea lo que se fortalezca y que la parte, digamos, que puede tener cierto grado positivo, como sería el tema de los juicios reales, finalmente termine debilitado en aras, a fin de cuentas, de esta política de mano dura. Creo que hay que trabajar mucho, como se ha dicho, para romper el pacto de impunidad que el gobierno actual viene manteniendo en continuidad con los gobiernos priistas y el gobierno de Fox. Incluso algunos expertos que han seguido todo el tema militarización, seguridad, plantean que Fox volvió a darle plena vigencia al pacto de impunidad de este país en el 2003. Y yo diría, y creo que aquí habría que avanzar de nueva cuenta y rescatar en nuestra agenda ciudadana el tema de los derechos políticos, y particularmente un derecho que está en ese conjunto, que es el derecho a participar en los asuntos públicos y participar de manera directa, bien a través de todo el tema del derecho a la consulta bien hecha, incluso el tema de los pueblos indígenas ahora se les ha reconocido el derecho del consentimiento previo informado, y me parece que esto es, yo diría, fundamental. Y termino, y lo conecto con la presentación anterior y con varias de las preguntas anteriores. ¿Qué hacemos frente a un Estado, yo diría, como se decía, un Estado débil, a un Estado que no es capaz de respetar la ley y tampoco de hacer respetar la ley, a un Estado que no es capaz de satisfacer las necesidades y requerimientos de su población? Yo diría, creo que uno, reivindicar cosas como las que nosotros hacemos, todo el tema del derecho a la protesta, como un aporte de los ciudadanos a la calidad de la democracia, pero más aún el derecho a la resistencia, es decir, a oponernos a leyes injustas y a un sistema que no nos está dando la posibilidad de participar en la decisión de los asuntos públicos. Creo que esto es, yo diría, ahora fundamental, sobre todo porque creo que estamos en el riesgo de ir de un Estado débil a un Estado frágil. Muchas gracias.